Buenas noches, doctora. El día de hoy voy a desarrollar la actividad de responsabilidad social mediante un PPT en el cual voy a explicar qué actividad estaría desarrollando y qué objetivos y actividades voy a implementar para el tema de responsabilidad social. Voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver, acá está la opción de compartir pantalla. Sí. Ya, a ver. Ya. Esta es la PPT, doctora, que he preparado. En esta PPT, la actividad de responsabilidad social que yo he escogido como estudiante de Derecho es acerca de los derechos de los trabajadores en una empresa privada, pero basándome en un aspecto básico. Este aspecto básico es las remuneraciones. ¿Qué quiero decir con las remuneraciones? He escogido que voy a hacer una asesoría legal para todos los trabajadores de una empresa del sector privado. Lo que voy a desarrollar en esta asesoría es las actividades. ¿Cómo la voy a implementar? Por ejemplo, como primera actividad quiero absolver todas las dudas e inquietudes legales complejas de todos los trabajadores que actualmente ofrecen sus servicios en una empresa. También voy a hacer un análisis jurídico del impacto económico de la desigualdad de remuneraciones variables de los trabajadores. ¿A qué me refiero con variable? Por ejemplo, existen que un trabajador A desarrolla ciertas funciones y un trabajador B desarrolla las mismas funciones que el trabajador A. Por consecuencia, las remuneraciones son totalmente diversas, o sea, son diferentes. Y a pesar de que tienen el mismo cargo y las mismas funciones, en el aspecto económico varía y no debería de ser así según la ley 31047, si no me equivoco. Adicional a ello, tenemos dentro de las actividades también se van a realizar un análisis de cómo afectan los conceptos remunerativos a las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, si hablamos de desigualdades, vamos a hablar de clima laboral, vamos a hablar de repente incomodidades de los trabajadores hacia la misma empresa y ciertos aspectos que también influyen en el rendimiento de los trabajadores. Y por último tenemos la asesoría legal mediante las plataformas virtuales. ¿Qué se quiere realizar? En este caso, yo como estudiante de Derecho, quiero que los trabajadores cuenten con una asesoría mediante las plataformas virtuales de manera online. Que todas sus dudas y consultas sean absueltas dentro de estos márgenes, porque a raíz de la pandemia las plataformas virtuales son las que han ido cobrando mayor atención y lo que más utilizamos ahorita en nuestra actualidad, ya sea en lo laboral y académico, incluso también lo vemos que es nuestra vida diaria. Y también los objetivos. Por ejemplo, en los objetivos lo que quiero alcanzar con esta asesoría de responsabilidad social en la empresa es dos puntos específicos. Yo quiero realizar una estrategia integral de asesoría legal donde se busque la igualdad de derechos y oportunidades en las remuneraciones percibidas de los trabajadores, donde se promueva desde la misma empresa una acción entre los intereses que incidan para los derechos de los trabajadores, o sea, que se respete. Y como segundo punto tenemos que las empresas deben conducir sus actividades económicas en base a la normativa legal vigente, la cual le corresponde según su régimen inscrito en la SUNAT. Por ejemplo, este punto sí lo quiero desarrollar porque para ver el enfoque que le voy a dar. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de régimen general y una MIPE, van a tener respecto a los beneficios, van a tener ciertos beneficios dependiendo de su régimen. Entonces, hay muchos trabajadores que no saben, por ejemplo, en qué régimen está inscrito su empresa y por consecuencia no saben qué tipo de derechos, qué tipos de beneficios sociales le corresponden. Entonces voy a entablar cierto análisis jurídico referente a cada condición del trabajador y referente también a la condición de la actividad económica que pertenezca a dicha empresa.
quiero hacerle una presentación referente a los conceptos remunerativos que estaría desarrollando en la asesoría legal de los trabajadores. En este aspecto yo quiero resaltar la remuneración, como había mencionado, pero según la ley y los decretos supremos que respaldan a esta ley, como es el decreto supremo 728, ley de productividad y competitividad laboral, y el artículo 6 que hace referencia a la remuneración, y también el decreto supremo 001/97, el artículo 9 también hablan acerca de la remuneración, que es computable en especie y también es en dinero, ¿no? Estos aspectos los voy a ir desarrollando, he preparado un material. También hablar de la remuneración, los conceptos específicos, cómo se entregan, por ejemplo, cómo nace una remuneración. Sabemos que una remuneración es una contraprestación de servicios que generan una ventaja patrimonial y pueden ser en efectivo o en especie, como lo había mencionado, y son de libre disposición del trabajador. Entonces, esta presentación lo he armado en base a todo lo que se va a desarrollar en la actividad antes mencionada y en los objetivos antes entablados para los trabajadores. Adicional a ello, también quiero explicarle mediante la asesoría a los trabajadores qué es una remuneración básica o qué es una remuneración física. También estaría entablando el análisis referente por ejemplo, qué dice o qué se entiende por remuneración básica según el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y también, por ejemplo, tenemos como otro aspecto, es cómo se calculan las remuneraciones en el Perú. Sabemos que las remuneraciones en el Perú tienen un valor día y un valor hora. Por ejemplo, si un trabajador trabaja con un sueldo básico de 1.200, este se va a dividir entre 30 y va a salir su remuneración día. Y si tenemos el resultado de su remuneración día entre las 8 horas trabajadas según ley, vamos a ver el valor hora. Continuando con el concepto de remuneración que se le va a explicar a los trabajadores, también destacamos el aspecto de las remuneraciones variables, que es lo que había indicado al inicio. Es como, por ejemplo, hay funciones de los trabajadores que tienen las mismas funciones que había indicado, sin embargo tienen diferentes remuneraciones. También tenemos las remuneraciones periódicas, que estamos hablando acerca de las remuneraciones que les corresponden según ley. Tenemos la CTS, tenemos las gratificaciones que corresponden 2 veces al año, al igual que la CTS. Entonces, tenemos también que desarrollar si es que es una MIPE, si le corresponde CTS, si no le corresponde CTS, y si es una de régimen general especial, si corresponde o no. Sabemos que dependiendo del régimen que se encuentra la empresa, es que le va a otorgar este beneficio a los trabajadores. La remuneración periódica es como la que había mencionado. Y por último tenemos las remuneraciones no computables y las remuneraciones computables, que ese aspecto lo quise también poner dentro de lo que sería el concepto remunerativo que le corresponde al trabajador, porque algunos trabajadores creen que ciertas remuneraciones van dentro de lo que perciben de manera mensual. Sin embargo, hay conceptos remunerativos según el artículo 19 que no corresponden. Entonces, por ejemplo, tenemos entre ellos las gratificaciones extraordinarias, y también no hay que confundir, porque también podemos indicarle a los trabajadores que una es sus conceptos remunerativos y otra cosa muy diferente es las condiciones de trabajo. Por ejemplo, lo que se ha visto actualmente de los trabajadores que su empleador les paga la movilidad por el estado de emergencia. Sin embargo, estos conceptos, este beneficio que tienen los trabajadores no deberían de ser descontados en la planilla, porque son conceptos no remunerativos. Entonces, en base a eso es lo que he querido desarrollar mediante esta PPT para indicarle cómo se estaría realizando la asesoría legal a una empresa. En este caso tengo una empresa por parte en este caso un trabajador de una empresa por parte de un conocido, en la cual me indica y me ha mencionado que se estarían vulnerando estos derechos.
específicamente en lo que perciben, es una empresa de telecomunicaciones y en lo que perciben mensualmente. Doctora, me indican que se ha vulnerado este derecho. ¿Por qué? Porque hay diferencias en lo que es funciones, al mismo tiempo en los regímenes laborales. Es por ello que me gustaría hacer una asesoría legal a la empresa de esta compañera o amiga en sí, en la cual esté siendo víctima de que se le vulneren sus derechos como trabajador. Es por ello que he preparado todo este material y espero que esté dentro de lo que usted ha solicitado y al mismo tiempo se agradece. Muchas gracias.